Estimados alumnos, bienvenidos a un nuevo video del curso. Este va a ser el último de la unidad 2. Vamos a ver las últimas dos defensas, al menos en formato video, más allá de lo que podamos ampliar en las clases sincrónicas. Hoy vamos a ver, en este video vamos a ver las últimas dos defensas. Una es cuando el infractor no es el titular registrado de vehículo. Y la última que aplica a todo, que son los atenuantes que uno puede llegar a argumentar para reducir o impugnar medio difícil, pero al menos para cuando no tenemos otra defensa para poder decir algo en favor de nuestro cliente o del posible infractor, o nosotros, si que somos nosotros el supuesto infractor. Bien, vamos con el primero. ¿Qué pasa cuando uno, como estuvimos viendo a lo largo del video, las multas del curso, las multas pueden estar en una patente o pueden estar en un DNI? Y lo que suele suceder es que las multas van siempre a la patente del auto y al DNI del titular del auto en ese momento. Hay que resaltar bien esta diferencia, en ese momento. Porque uno en el transcurso de años puede tener varios autos, puede tener un auto los primeros 2 años, otro auto los otros dos, y tener tres en el transcurso de 5 años, capaz que tener dos o tres autos, y en su DNI va a tener las multas de todos los autos que ha tenido. Pero a la vez, el mismo auto que tuvo los primeros 2 años sigue su vida con un nuevo comprador, un nuevo poseedor del auto, y cuando se hace la transferencia, ese mismo vehículo va a tener a su vez todas las infracciones de todos los titulares que manejaron ese auto siempre que se vaya transfiriendo el vehículo. Por ahí es medio confuso, en la práctica se va a ver mucho, mucho mejor. Entonces, ¿qué pasa cuando yo compro un auto, por ejemplo? Ni hablar si uno es agenciero o se dedica a la compraventa automotor, pero vamos a un caso más simple. Yo compré un auto usado, me fui al registro de la propiedad automotor a hacer la transferencia y nos encontramos que el auto que, vamos a ponerlo en dólares, que valía $10.000, tiene $1.000 de infracciones de tránsito. ¿Qué pasa en la práctica? Ahí hay un conflicto entre comprador y vendedor porque me estás vendiendo un auto con multas. Si bien, si bien no hay una consecuencia jurídica directa del comprador del auto de comprar ese vehículo con multas, lo cierto es que en la práctica lo que se suele hacer es, o lo que se suele exigir o a lo que apuntan es que los autos se transfieran sin infracciones de tránsito porque trae multiplicidad de problemas. Pero esto hay que decirlo, legalmente y técnicamente, yo el auto se lo compro a Juan con un montonazo de multas, lo transfiero a mi nombre, lo uso los años que yo quiera, lo revendo y el nuevo comprador, vamos al registro, se lo transfiero y no debería haber problemas para que se siga transfiriendo el vehículo con multas. ¿Por qué? Porque no debería ser obligación del dueño del auto, del infractor o del que compra el auto tener que ir atrás de resolver las multas, cuando el que tendría que estar encargado de accionar para resolver esos temas es el Estado, diciendo te intimo, te hago el procedimiento, te hago un embargo. Bueno, eso en la práctica no sucede, es más cómodo que el Estado no haga nada y que nos ponga estas trabas cuando vamos a renovar licencia, cuando vamos a vender un vehículo, que tener que accionar todo el aparato judicial del Estado para cobrarte las infracciones. Por las dudas, por si no queda claro, el trámite que se hace en el registro para transferir un vehículo sin multa es simplemente una negativa de pago, es una cuestión verbal. En el registro le tienen que preguntar, ¿este auto tiene multa? ¿Las va a pagar? No, no las voy a pagar, voy a hacer una negativa de pago, el auto se transfiere y no debería haber más problema, pero en la práctica son numerosos los que hay y esto se intenta evadir. Entonces, ¿qué podemos hacer yo como comprador de un auto o vendedor y que trae multas de titulares anteriores? ¿Qué puedo hacer yo para anular infracciones? Bueno, la normativa nos dice que la responsabilidad, es decir, que los responsables de las multas son cuando no se identifica al conductor ni al infractor, y esto pasa en la mayoría de las fotomultas, porque nadie no te para en un control vial para pedirte tu DNI, sino que simplemente pasás, se sube una base de datos, la base de datos cruza quién es el dueño del auto, por más de que vos estuvieras de vacaciones en la costa y el auto estuviera en el sur y manejara a otra persona, las multas vos vas a ser responsable por ser el titular del auto. Entonces, ¿qué dice? Cuando se identifica al infractor, recaerá una presunción de comisión de la infracción en el propietario del vehículo. Esto es una presunción, dice la ley. A no ser que compruebe que lo había enajenado, es decir, venderlo, o no estaba bajo su tenencia o custodia, denunciando al comprador, tenedor o custodio. Es decir, yo soy el dueño de un auto y no estaba manejando el auto porque lo alquilo, porque lo usaba mi señora, mis hijos. ¿Qué puedo hacer? Si yo tengo que acreditarlo de que yo no estaba en ese momento conduciendo el auto y además denunciar quién es el infractor. Eso me dice la normativa.
En la práctica, por más de que lo hagas, la multa va a seguir estando en la patente. Entonces sigue siendo un problema. Ahora vamos a hablar más en profundidad. En Capital dice más o menos lo mismo, que el propietario del auto es el que responde, salvo, dice acá, y acá hace una diferencia y menciona la denuncia de venta. Habla que dice, excepto que acredite haberlo enajenado mediante la presentación de la denuncia de venta efectuada ante el registro de propiedad automotor. Habla específicamente de ese documento para acreditar que lo habías vendido. Dice, o te da otra opción, haber cedido su tenencia o custodia, en cuyo caso, es decir, haber cedido su tenencia o custodia, es decir, yo sigo siendo el dueño del auto, sigo siendo el dueño del auto, no hay transferencia, pero yo lo sigo utilizando, lo tengo en mi poder. Y le cedí la tenencia o custodia. En ese caso, no es el mismo caso de que el auto que lo vendí y ya lo tiene otro. Cuando yo lo vendo y ya lo tiene otro, si no está hecha la transferencia, tengo que hacer la denuncia de venta. Ahora, si sigue siendo mi auto, yo lo sigo usando, pero en ese momento estaba usando otro, lo que tengo que hacer es obligar, mejor dicho, identificar obligatoriamente al responsable y presentarse junto a mí a resolverlo. Medio complicado, si vos alquilás el auto para Uber, por ejemplo, llevar al conductor del Uber con vos a los controladores de tránsito y que el conductor de Uber se haga cargo de las multas. La verdad que es muy difícil. Pero bueno, eso es lo que dice la normativa en Capital. Entonces, las conclusiones. Es un buen argumento para dar de baja las infracciones. Depende mucho del juzgado. ¿Por qué voy con esto? Es porque, como le mencionaba anteriormente, yo compro un vehículo que trae multas de 3 titulares anteriores. Hay juzgados al que yo les mando constancia de que compré el auto hasta con los mails que le llegan a uno por hacer la transferencia y ya está tu nombre, donde tenemos la fecha. Lo acreditamos con eso, se lo mandamos un descargo muy simple. En este caso el descargo va a tener que ser por correo o va a tener que ser por mail. Ahora, más adelante en el curso vamos a ver por qué. Y algunos juzgados entienden que corresponde dar de baja las infracciones y la dan de baja y listo. Ahora, hay veces tenemos algunos juzgados que te van a decir el descargo ese solamente lo puede hacer el titular de la infracción, es decir, los titulares registrales anteriores, que ellos vengan a presentar el descargo, porque claro, o sea, ese descargo corresponde que lo presenten ellos, porque ellos son los supuestos infractores en ese momento. Ahora bien, a ese supuesto infractor poco interés tiene en resolver la multa si ya el auto te lo vendió y lo tenés vos y no hay más contacto. No, a menos que lo fuercen cuando va a renovar la licencia no va a tener el más mínimo interés en pasar por el arduo procedimiento de resolver una multa en los juzgados de faltas. Entonces, a ese juzgado medio que te está dejando sin opciones. Por eso es que para ese tipo de infracciones y en esos juzgados, yo recomendaría, como mencionaba en algunos de los videos anteriores, quitarle la competencia, hacerle una prórroga de jurisdicción o bien apelarlo a una segunda instancia. Por eso pongo acá evaluar la segunda instancia y obviamente siempre que vamos a acreditar el auto no lo tenía yo, no alcanza con decir que no lo teníamos, hay que acreditarlo. Bueno, un boleto de compraventa, un informe histórico de titularidad sirve para estos casos cuando compramos un auto con muchos previos dueños que no tenemos contacto. El informe histórico de titularidad te los va a listar es más, con más datos que incluso esos datos los podés usar para contactarlo. Bien, y ahora pasemos la última defensa que vamos a ver en esta serie de videos, que son los atenuantes. Esto, si bien yo recomendaría ponerlo en todos los descargos, hay veces donde estos cobran mayor importancia. ¿Por qué digo esto? No es lo mismo plantear los atenuantes en una multa que está prescripta y que además está dentro del margen de tolerancia legal y que además yo puedo acreditar que no lo manejaba yo, sino que lo manejaba otro a cuando yo tengo que defenderme de una infracción de tránsito que yo era el dueño del auto, no estaba dentro del margen de tolerancia legal, no hay mayores irregularidades, es decir, cuando estoy complicado para defenderme. Ahí es donde entran a cobrar importancia los atenuantes. Los atenuantes son situaciones particulares del infractor que pueden hacer que el juez estime que no corresponde aplicar la pena total, perdón, y aplique una reducción de las infracciones del valor de las infracciones. Acá yo listo algunas, las podemos ver más en clase porque en las clases sincrónicas con los
casos que cada uno trae a las clases, se empiezan a surgir constantemente nuevos atenuantes que uno puede plantear. Pero bien, alguna que no da la ley establece que la pena puede disminuirse en un tercio cuando, atendiendo la falta de gravedad de la infracción, esta resulta intrascendente. Es decir, cometí una infracción, pero a mí el ejemplo que siempre doy en esto es cuando estoy pisando una senda peatonal y si bien estoy cometiendo una infracción porque estoy en una senda peatonal, no hay peatones. Durante todo el lapso que pasó el semáforo en rojo, yo me quedé parado arriba de la senda peatonal y en ningún momento pasó un peatón. ¿Cometí una infracción? Por supuesto. Pero bueno, al menos podríamos decir que no fue de mayor gravedad porque no interrumpió el paso de nadie. Bueno, así puede haber muchos casos. Esa es una que nos da la normativa. Otra, cuando el presunto infractor no pudo evitar cometer la falta. Siguiendo el mismo ejemplo, la senda peatonal. Yo iba circulando y por desperfectos técnicos mi vehículo se me para y yo maniobro como puedo y queda arriba en la senda peatonal o queda abajo o en una bajada para gente con capacidades diferentes o lo que fuere. Desperfectos técnicos, queda estacionado en un lugar donde no puede estar estacionado. Bueno, yo no pude evitar cometer la falta. ¿Qué voy a hacer? ¿Dejar el auto en el medio del camino? Bueno, ahí podría llegar a aplicar la que no se pudo cometer la falta. Después, aplicando la legislación supletoria, nos podemos ir al Código Penal, y el Código Penal, uno de los principales atenuantes que tiene es la falta de antecedentes. Puede ser tomado como un atenuante o como un agravante. Si yo es la primera vez que cometo una infracción, un atenuante puede llegar a ser esto. Soy un conductor ejemplar, no tengo antecedente alguno en infracciones de tránsito. Eso quiere decir que soy un buen conductor, respeto la normativa, y bueno, este fue la primera. Es más, muchas normativas, como por ejemplo Santa Fe o incluso la Ciudad de Buenos Aires, tienen algo parecido a lo que se llama suspensión de juicio a prueba en derecho penal. Es decir, que si es la primera vez que cometo un delito, cometo una contravención, siempre y cuando no se agrave, yo puedo decir, suspéndame esta pena a prueba. ¿Qué quiere decir esto? Yo no cometo infracciones en los próximos 2 años y esa infracción queda absuelta. Ténganlo en cuenta para Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires. Bien, tenemos el pago de multas. Si uno acredita escasos recursos, puede ayudar también, por más de que hayamos cometido la infracción, no tengamos mucho más para defendernos, más hoy en día, como está la situación económica y lo que sabe una infracción de tránsito, fíjense que con dos infracciones de tránsito, dos violaciones del semáforo, es el valor de un salario mínimo de empleado de comercio. Por decir algún dato en cuanto a esto. El valor de las infracciones es muchas veces una sola infracción supera los ingresos de alguna persona, de algún jubilado, por ejemplo. Entonces, cuando las multas no son dos, sino que son 10 o 20, y el supuesto infractor es un jubilado de la mínima, se podría llegar a aumentar por ese lado para generar una reducción importante. Por último, lo que vamos a mencionar acá establece que cuando habla de las penas, la normativa habla de que las multas, o sea, perdón dicho, las sanciones, las penas, la multa es una de las muchas opciones que podemos tener. No necesariamente toda contravención, toda falta acarrea una multa económica. Además, la multa puede ser, por ejemplo, como dice la normativa, concurrencia a cursos especiales de educación y capacitación. Esto la Ciudad de Buenos Aires lo aplica y es lo que te suelen hacer cuando, por ejemplo, tenés una alcoholemia. O además del pago de la multa, la retención de licencia o vehículo, también te suelen aplicar una reeducación vial. Esto también puede argumentarse o presentarse como pena accesoria. Podríamos hacer se me ocurre, una mezcla con estoy escaso de recursos, hago un curso de reeducación, en vez de la multa, aplíquenme hago un curso de reeducación vial, o se puede reemplazar por otro tipo de sanciones. Es más, por ejemplo, los taxistas en la Ciudad de Buenos Aires pueden presentarse y cambiar sus multas, el valor de sus multas por viajes solidarios, no me acuerdo si se lo llaman así, pero es básicamente no pagas multas, pero llévame a población de bajos recursos, a gente que no puede pagar un taxi para ir al médico, por ejemplo. La Ciudad de Buenos Aires te pone un taxi gratuito, no es que sea gratuito, sino que el infractor lo reemplaza por viajes gratis.
Y hasta acá el último video de esta unidad de las defensas. Nos vemos en la próxima unidad, en el próximo video.